Compartiendo un evangelio bíblico, parte 2. Bendiciones para todos mis hermanos. Estimados hermanos y amigos, estamos estudiando una serie de enseñanzas bajo el tema Compartiendo un evangelio bíblico. En la enseñanza pasada nos concentramos en responder la pregunta: ¿qué es el evangelio bíblico? Si a lo mejor usted se perdió esta enseñanza, le animamos a que pueda por las redes sociales ver esta primera enseñanza. ¿Qué dijimos del evangelio bíblico? Que era y es una buena noticia, el cual tuvo su comienzo. El evangelio bíblico fue predicado, el evangelio bíblico fue recibido, y el evangelio bíblico es aquel cuya persona persevera en él. También dijimos, hermanos, no solamente esto, sino que tenía un resultado. El evangelio bíblico tenía un resultado. De manera positiva, aquellos que lo recibieron, aquellos que escucharon esa predicación y aquellos que perseveran en él, el resultado era que había salvación en ellos. Pero de manera negativa, si no se perseveraba en ese evangelio, si realmente no era un evangelio el cual bíblicamente se había compartido, el apóstol nos decía que habíamos creído en vano. Hablamos también de su concepto. ¿Cuál era el concepto? ¿Qué es el evangelio bíblico? Que se enseña lo que se recibe. ¿Cómo así que se enseña lo que recibe? Dijimos que el evangelio bíblico no es un evangelio que nosotros improvisemos o demos o enseñemos, sino que el evangelio bíblico es aquel que recibimos de aquellos que estuvieron con el Señor Jesús, y eso mismo compartimos. Por eso se llama un evangelio bíblico. Compartimos lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? El evangelio bíblico, el concepto es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y nos dice la palabra de Dios que hay testigos de la resurrección. Y entre ellos nosotros, han pasado 2000 años, nosotros por su Espíritu, hoy estamos siendo testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero entendiendo lo que es el evangelio bíblico, dijimos que ¿qué se requería para que el ser humano, no solamente el evangelio bíblico se quedara en concepto, sino que fuera efectivo en su vida? Dijimos entonces que el ser humano requeriría arrepentimiento para que sus pecados fuesen perdonados. Es decir, la persona podría de manera conceptual saber que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día, que pronto volverá. Pero hasta ahí no quedaba el evangelio bíblico. Era necesario entonces que pudiera arrepentirse de sus pecados. El evangelio entonces, hermanos, no solo debe quedar en un concepto o saber lo que es, sino que debe actuar frente a lo que es. Dios ha provisto el medio para traer salvación a los que estábamos perdidos. Pero no solo debemos responder de creer simplemente, sino que debemos arrepentirnos y tener fe en aquel medio que Dios proveyó para esto, y es la fe en el Señor Jesucristo. Hoy, siguiendo bajo el mismo tema. ¿Y cuál es el tema, pastor? Compartiendo un evangelio bíblico. Siguiendo bajo el mismo tema, hablaremos bajo el título La realidad actual del evangelio bíblico. La realidad actual del evangelio bíblico. Hemos estudiado entonces, y quisiera que podamos entender algo antes de nuevamente ver el texto. Cuando hablamos de la realidad actual, estamos haciendo referencia a cómo se compartió, se está compartiendo y se compartirá este evangelio, el cual nos narran las Escrituras. Alguna vez escuché esta frase, y si usted está tomando nota, qué bueno que pudiera escribirla. Escuché una frase que me gustó mucho. Escuchen esto: el evangelismo correcto empieza con el evangelio correcto. Quiero repetirla porque me gustó mucho. El evangelismo correcto empieza con el evangelio correcto. Totalmente de acuerdo con esta frase.
Acompáñenme entonces una vez más a Hechos 18, verso 24. Mire lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Estimados hermanos y amigos, ¿qué vemos en este texto? Recuerde que estamos hablando bajo el título La realidad actual del Evangelio bíblico. Como primer punto, miremos lo parcial del Evangelio bíblico, lo parcial o lo incompleto del Evangelio bíblico. Mire lo que nos dice el texto Hechos capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Nos dice entonces que en Éfeso, una provincia costera, en Éfeso llegó un hombre llamado Apolos. ¿Qué características nos dice que tenía este hombre llamado Apolos? Primera característica, nos dice que era judío. Judío. Cuando hablamos de que era judío, era que había sido instruido en la ley de Moisés, en las escrituras, en la palabra de Dios. Era un hombre judío, sabía la Biblia, sabía lo que el antiguo pacto hablaba. Era judío. Creía en lo que Moisés escribió de los 10 mandamientos, creía en la ley civil, creía en la ley moral, creía en la ley sacerdotal o también creía en la ley ceremonial. Este judío era un practicante, nos dice que era judío. Su nacionalidad o su idiosincrasia era judío. Miremos qué otra característica tenía Apolos. Apolos dice que era natural de Alejandría. Bueno, ¿qué quiere decir esto, natural de Alejandría? Resulta que hubo un rey llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un hombre que empezó a conquistar. Algunos que han podido leer el libro de Macabeos pueden ver cómo este hombre 300 años antes de Cristo empezó a conquistar toda Europa, Asia y llegó a muchos lugares. Y una forma de conquistar era que él entonces quería que todos hablaran griego. Pero él tenía, en Alejandría había una biblioteca, la mejor biblioteca del mundo. Nos dice que este hombre había nacido o era natural de Alejandría. Pero cuando dice natural de Alejandría era que había sido instruido con mucha educación a través de esta biblioteca. Podríamos decir entonces que este hombre no solo sabía escrituras porque era judío, sino que también sabía cultura general porque había sido instruido en la biblioteca en Alejandría. Natural de Alejandría. Era elocuente. En pocas palabras se sabía expresar, le entendían lo que hablaba. Pero ¿qué otra característica nos dice? Era poderoso en las escrituras. Sabía mucho de Biblia. No solamente era judío, sabía Biblia porque era judío, sino que también este hombre sabía mucho de las escrituras porque a lo mejor era un buen lector. Si estuvo participando de la biblioteca de Alejandría, no cualquier persona podía participar de esta biblioteca. Así que este hombre sabía mucho de las escrituras. En otras palabras, como lo mencionábamos ahorita, sabía cultura general y sabía cultura bíblica. Este hombre, miren las características de Apolos. ¿Qué más nos dice de Apolos? Miren, siguen leyendo por favor Hechos 18. Dice que había sido instruido en el camino del Señor. En pocas palabras,
era un judío que ahora le habían enseñado el evangelio del Señor Jesucristo. Había conocido al Señor Jesucristo. Alguien le compartió el evangelio, el cual no solamente dependía de la ley, sino que ahora dependía de la gracia en Cristo Jesús. Recordemos entonces, o recapitulemos un poco de las características de este hombre llamado Apolos. Era judío, natural de Alejandría, elocuente, era poderoso en las escrituras, o sabía mucho de las escrituras, fue instruido en el camino del Señor. Podríamos decir que era un judío, sabía Biblia, pero a la vez era un cristiano, sabía del Señor Jesucristo. Nos dice que era de espíritu fervoroso. ¿Qué es un espíritu fervoroso, hermanos? Que cuando hablaba llamaba la atención. Podríamos decir que era un revuelto entre costeño y de Antioquia. Fervoroso. Y nos dice otra característica, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Miren esto, era un judío, pero ahora conociendo del Señor, lo que enseñaba acerca del Señor Jesús era lo correcto. Este hombre, una característica es que ahora era cristiano, era conocedor del Señor Jesucristo y empezaba a compartir la palabra de tal manera que otros la entendieran, que otros comprendieran lo que él estaba enseñando. Pero vemos aquí que este hombre enseñaba acerca del Señor Jesús y lo que enseñaba era correcto. Solo que la palabra en el verso 5, mire, dice aunque, o podríamos colocar la palabra pero. Hay un contraste. Dice que solo conocía el bautismo de Juan. Este hombre, nos dice Hechos 18:25, nos dice que solo conocía el bautismo de Juan. Había escuchado el evangelio, había conocido del Señor Jesucristo que había muerto por nuestros pecados, pero él en ese proceso solo había escuchado, solo conocía el bautismo de Juan. Juan bautizaba para arrepentimiento. Él lo llevaba a las aguas y la gente se bautizaba para arrepentimiento. Y él solamente del Señor Jesús había escuchado de eso, que solo conocía de esto. En pocas palabras, el evangelio de Apolos, aunque era un hombre judío, aunque sabía cultura general, sabía cultura bíblica, aunque era poderoso en las escrituras, aunque había escuchado el evangelio, aunque enseñaba lo que sabía del evangelio, tenía un pero, tenía un contraste. ¿Y cuál era ese contraste? Que su evangelio estaba parcializado o incompleto. El evangelio de este hombre llamado Apolos no estaba completo. Podría saber mucho, pero solo conocía el bautismo de Juan. No quisiera detenerme a esto de cuál era el bautismo de Juan, pero Juan Bautista, el último profeta para el pueblo de Israel. Quien llegó, el profeta Malaquías ha hablado de Juan y que él era el que le abriría el paso al Mesías. Juan apareció en la escena, en la historia, antes de que el Señor Jesús viniera. Y él le decía a las personas, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Y los bautizaba en el río Jordán. Cuando vino el Señor Jesús, Juan dijo, hay uno que viene detrás de mí que ni siquiera soy digno de amarrar la correa de sus sandalias. Juan Bautista entonces bautizaba. Y muy seguramente vemos que Apolos conocía el bautismo de Juan Bautista. En pocas palabras, mis hermanos, vemos cómo Apolos, su evangelio estaba siendo parcializado. Pero nos dice también otra característica de Apolos, que hablaba con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo? Que cuando sabía el evangelio del Señor Jesucristo, era judío, él estaba interesado en hablar ese evangelio que conocía, aunque parcializado. En otras palabras, Apolos hablaba valientemente. No le importaba si a lo mejor le pegaban, no le importaba si se burlaban, no le importaba si le dijeran cambió de religión. Lo que le importaba era hablar con denuedo. Y vemos una característica aquí especial. Apolos no era cualquier persona. Hablando de
personas reconocidas, Apolo era una persona reconocida. Como les dije, el solo hecho de ser judío y ser partícipe de la biblioteca en Alejandría, era un hombre que sabía, era un hombre elocuente, era un hombre que hablar con él usaba palabras especiales. Pero nos dice que este hombre se deja tomar aparte por un hombre llamado Aquila y por su esposa Priscila. En pocas palabras, este hombre tiene una característica y que es humilde para dejarse instruir. A pesar de que sabe mucho, vemos cómo su evangelio está parcializado, está incompleto, y este hombre entonces se deja tomar aparte. ¿Qué vemos de Apolos, hermanos? Apolos, su evangelio estaba parcializado o incompleto. No conocía de manera completa y obviamente esto traía un resultado parcial del evangelio. ¿Cuál fue ese resultado parcial? Por favor, no pierda ese texto en Hechos 18, pero vaya al capítulo 19, por favor. Capítulo 19. Y vamos al verso 1. Hechos capítulo 19, verso 1 al 10. Mire lo que vemos aquí, hermanos. Vemos, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. ¿Notan? Apolos ahora ya no estaba en Éfeso, ahora estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí hace un contraste de dos personajes. Vemos a Apolos que estaba en Éfeso, ahora se fue para Corinto. Pablo había estado en Éfeso, ahora viene a visitar a Éfeso lo que estaba pasando. Y mira lo que dice, y hallando a ciertos discípulos. Pablo no halló a cualquier persona, halló a unos discípulos. Y vemos aquí, hermanos, cuál es el resultado parcial del evangelio no bíblico. Escuchen esto. Ya vimos como primer punto vimos lo parcial del evangelio bíblico. Como segundo punto veamos el resultado parcial del evangelio bíblico. ¿Por qué el resultado parcial del evangelio bíblico? Apolos tenía un evangelio parcial, no era completo. ¿Cuál fue el resultado parcial de ese evangelio no bíblico? Miremos. Dice entonces que Pablo pregunta de su evangelio. El evangelio preguntado. ¿Qué dice? Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Notan la pregunta del apóstol Pablo a unos discípulos que Apolos había discipulado o había evangelizado? Les pregunta sobre su evangelio y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos discípulos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Notan? Como Apolos solo sabía el bautismo de Juan, eso era lo que enseñaba. Ahora sus discípulos, los discípulos de Apolos, pues ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Hechos 19:3, mira lo que dice. Entonces dijo, el apóstol Pablo le dice a estos discípulos, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Aquí vemos que el evangelio es preguntado. Le preguntaron, le hicieron unas cuantas preguntas a estos discípulos, o esta pregunta en específica, y su pregunta fue pues en el bautismo de Juan. Pero miremos ahora que ¿qué evangelio había sido escuchado por Apolos? Solo el bautismo de Juan. Obviamente esto era lo que compartía con otros. Es por eso que el evangelio debe ser explicado de manera completa. Ya vimos que el evangelio fue preguntado, pero ahora miremos que el evangelio debe ser explicado. Vayan a Hechos 19:4. Mire lo que dice. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, recuerda, estamos hablando del apóstol Pablo y los discípulos que había discipulado o le había compartido a Apolos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Notan? El evangelio completo ahora
era que necesitaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Un arrepentimiento para perdón de pecados por el bautismo ahora simplemente dependía de la persona. Ahora el Espíritu Santo en ellos los controlaba. El Espíritu Santo permite que haya un evangelio completo. El resultado de esto es que hablan en lenguas, ¿cierto? Hablan en lenguas, comparten la palabra de Dios y profetizan, hablan de parte de Dios. El verso 7 nos dice que no era una multitud. Pablo había compartido el evangelio y habían creído su evangelio conforme a Apolos, conforme a lo que lo compartió. Eran por todos unos 12 hombres. Hemos visto que el evangelio es preguntado cuando se comparte de manera equivocada. El evangelio es explicado, pero ahora el evangelio es discipulado. Mire, no simplemente es anunciar el evangelio. El evangelio bíblico debe ser discipulado. ¿Por qué? Mire lo que dice Hechos 19:8. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, un lugar de judíos, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, maldiciendo el nombre del Señor Jesús delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Notan? Se estaba anunciando el evangelio, no creyeron. Él separó a los discípulos discutiendo cada mañana en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hace Pablo? Pablo va a visitar a los de Éfeso, sigue anunciando el evangelio, pero a los discípulos ahora empieza a discipularlos, de manera que por 3 años le anunció el evangelio completo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la realidad del evangelio. ¿Cuál es la realidad del evangelio actual? Hemos visto lo parcial del evangelio bíblico, que es lo parcial que muchas personas podrán saber mucho, pero no saben completamente el evangelio. En este caso vimos a Apolos. Hemos visto el resultado parcial del evangelio. El resultado parcial es que como yo sé de manera parcial, eso mismo comparto. Permítanme darles una ilustración. Nosotros como iglesia apoyamos a unos misioneros en el Bichada, hacia Cumario, Bichada y más hacia el fondo, 2 días caminando y por trocha y por río. Llegamos a varias comunidades indígenas y en la comunidad indígena está el pastor y está el chamán. Pero escuchen esto, el pastor, su cultura permite que un hombre pueda tener las mujeres que quiera, siempre y cuando las pueda sostener. Y tenemos a este pastor que, aunque es pastor, es creyente, tiene 6 mujeres. Y uno diría, pero increíble, ¿cómo es eso posible? Bueno, hermanos, el tema es que para ellos su cultura lo permite. Pero él, como pastor, a pesar de que es pastor y predica a Cristo, su evangelio está de manera parcial, porque no puede tener tantas mujeres, la Biblia lo dice. De algo similar podríamos hablar a aquellos que tienen el evangelio parcial. Saben algunas cosas de Cristo, pero lo tienen de manera parcial. ¿Qué vamos a ver ahora? El complemento del evangelio bíblico. El complemento del evangelio bíblico. Regrese por favor a Hechos 18, verso 26. Hechos 18, 26. Mire lo que dice. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Estamos hablando de Apolos. Apolos tenía unas características maravillosas, pero con un evangelio parcializado, con un evangelio incompleto. Pero ahora nos dice que de repente él estaba anunciando en la sinagoga. Apolos estaba usando una sinagoga judía para anunciar el evangelio, y de repente van 2 personas. No nos dice los cargos, no nos dice quiénes eran, pero alguien que a lo mejor sí tenía el evangelio completo, y eran una parejita, esposos, Priscila y Aquila. Este hombre Aquila junto con su esposa Priscila, ahora entonces lo escuchan y dicen, wow, este hombre es carismático, este hombre es pentecostal, este hombre es bautista, sabe de todo, hay un complemento. Pero ve, ¿cómo así? ¿Ya terminó su mensaje? ¿Su predicación solo llegó hasta el bautismo de Juan?
No, un momentico, este hombre está muy bueno como para dejarlo ahí. La gracia de Dios permite que Apolos no se llene de orgullo ni de arrogancia. ¿Qué hace? Mire, dice el verso 26 de Hechos 18. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, estaba hablando Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Venga un momentico, bájese del púlpito, por favor. Colabore, venga para acá. Eso que usted está hablando es muy bueno, pero eso no es todo. Eso no es todo. El complemento dice que le expusieron, Priscila y Aquila toman a Apolo, le expone exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. ¿Cuál es el complemento del evangelio bíblico? Primero, le toman aparte. Yo no puedo hablar o criticar o juzgar. Hay un personaje que está hablando muy bien el evangelio, pero no lo hace completo. Yo no puedo en medio de otros no creyentes decir, ese es un impío, ese es un sinvergüenza. Si ese es muy espiritual y humilde como para dejarse enseñar, habremos personas que podemos llamarlo aparte y le podemos decir, pastor, hermano, esto que estás anunciando está muy bueno, pero te falta algo. Así que necesitamos, este hombre se dejó tomar aparte, le exponen más exactamente el camino de Dios o el evangelio completo, es animado por los hermanos, él tenía que ir acá, ya, vaya, anime, siga anunciando porque ahora usted el evangelio lo tiene completo, y no solamente eso, sino que lo recomiendan por carta, ahora sí lleva el evangelio completo. La Biblia, hermano, nos dice que la iglesia del Señor somos un cuerpo, y cada uno tiene su función. Qué oportuno fue que Priscila y Aquila cumplieran su trabajo de exponer de manera completa el evangelio. Por eso tuvo un logro. Miremos entonces como cuarto punto el resultado positivo del evangelio bíblico. ¿Cuál fue el resultado positivo del evangelio bíblico? Mire, el resultado, vayan al capítulo 18, verso 27, la tercera parte. Dice que Apolos llegó allá. ¿Y qué nos dice? Fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Apolos había evangelizado a 12 personas, los había a lo mejor discipulado, pero eso era lo que conocían y eso era lo que compartían. Pero ahora Apolos, por gracia del Señor, se dejó instruir, a pesar de que era elocuente, varón sabio en las escrituras. Ahora se deja instruir por Priscila y Aquila, y ahora el resultado del evangelio bíblico es que era de gran provecho a los que habían creído. Porque con gran vehemencia, ¿cuál era la razón? Porque con gran vehemencia refutaba, escuchan, públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Notan? Ahora su evangelio era con las escrituras. El evangelio no era por su elocuencia. El evangelio no era porque él había sido instruido allá en Alejandría, natural de Alejandría. No era porque era judío. Ahora refutaba. ¿Qué refutar? Hacía apologética. Él refutaba públicamente a los judíos por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, usted y yo podremos tener esto, un evangelio completo, que lo que decimos del Señor Jesucristo lo soportamos desde la Biblia. Estamos viendo cómo el Apolos ahora con un evangelio completo era de gran provecho, hacía apologética bíblica y ahora su conclusión es Cristo. Concluyó su mensaje ahora por las escrituras, demostraba que Jesús era el Cristo. Permítanme dar algunas aplicaciones y conclusión. Esto ocurrió en el pasado. ¿Lo estaremos viendo en el presente? ¿Será que podrá repercutirse en el futuro? Recordemos la frase: el evangelismo correcto comienza con el evangelio correcto. ¿Cuál es nuestra realidad actual del evangelio bíblico? Hermanos, cuando queremos compartir el evangelio podemos llegar a dos extremos.
Cuando estamos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, la buena noticia del Señor Jesucristo, podemos llegar a dos extremos. ¿Cuál es la realidad actual? Primero, por un lado, se puede compartir solo lo que el Señor hace. Podemos ver sus milagros, sus prodigios, sus señales. Hablamos de prosperidad. Y escuchamos a miles de personas siguiendo al Señor Jesucristo por lo que Él hace. Yo voy por mi milagro. Ven por tu milagro. Ven por lo que Él hace. Ven que Cristo cambia tu vida. Ven que Cristo cambia tu familia. Ven que Cristo te ayuda con tu dinero. Eso es un extremo. Podemos ir al extremo donde solo se predique el evangelio de la prosperidad. Se predique el evangelio de todo lo que Dios es Dios. Es todopoderoso. Él hace todo lo que quiere. Y hay algunos que son muy buenos, hermanos. Son buenos predicadores. Dios los ha usado. Tienen iglesias grandes. Pero el problema es que están yendo a un extremo. Solo predican un evangelio parcializado. Y le pregunta a uno a algún hermano de esas iglesias, hermano, ¿y cómo llegamos al cielo? ¿O por qué tú eres cristiano? Escuchen esto. Uno le pregunta a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? No, yo soy cristiano desde el día que Dios me sanó. Yo tenía un cáncer y Él me sanó y desde ahí decidí entregar mi vida a Cristo. Como si yo decidiera entregar mi vida a Cristo. Tienen un evangelio parcializado. Ese es un extremo. Pero por otro lado se comparte solo lo que el Señor es. Ese es el otro extremo. ¿Cómo así? Se comparte solo sus atributos. Se comparte solo la grandeza, la soberanía, lo que es Dios. Bueno, hermanos, no quiere decir que esto sea malo. Hay algunos que saben tanto de Biblia que se les ha olvidado que los milagros existen. Y hay unos que solo depende de milagros y se les olvida la reverencia que el Señor nos muestra a través de su palabra. Los dos extremos pueden ser peligrosos. El evangelio se debe enseñar de manera completa. De manera completa. La realidad actual del evangelio bíblico es que estamos en extremos. Debemos enseñarlo de manera completa. Hermanos, ¿qué estaba pasando en una de las iglesias del primer siglo? Quisiera que me acompañe por favor a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Mire lo que pasó. Pablo le había compartido el evangelio a una iglesia en Galacia. Y ahora les escribe esta carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo. Para seguir, escuchen esto, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o aún un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pastor, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Había una iglesia que había escuchado el evangelio, que la salvación es por gracia. La salvación viene por medio de Cristo. Él, su obra en la cruz, nos salva. Pero ahora en la iglesia estaban diciendo que sí, era por gracia, por fe, pero vamos a añadirle obras. En otras palabras, voy a leer otra versión de este texto. Dice, me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos, dice Pablo. En realidad, no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos, que Dios lo condene. Le dije antes y lo digo ahora y lo repito. Si alguien les anuncia otro mensaje diferente al que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. En otras palabras, para traerlo a hoy en día hay cristianos que quieren usar la kipá,
quieren usar el cordón de Aarón, quieren celebrar las fiestas judías, quieren guardar un día especial, quieren celebrar unas fiestas especiales como si eso trajese salvación. Hermanos, el evangelio completo no es que vayamos a extremos. Dios nos muestra que fuimos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para andar en ellas. Por cuanto somos salvos, hacemos obras, no hacemos obras para ser salvos. Para los que somos creyentes, esforcémonos por saber de manera completa el evangelio, para transmitirlo de manera completa, de tal manera que en el futuro no repercuta para mal. Generalmente enseñamos lo que hemos sido enseñados. Generalmente hablamos de lo que otros dicen, pero debemos hablar no de lo que otros dicen, sino de lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, usted y yo que somos creyentes, esforcémonos por conocer el evangelio de manera completa. ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a ver después. Vamos a estar siguiendo esta serie de cómo compartir un evangelio bíblico. Pero por ahora, esforcémonos de conocer desde Génesis hasta Apocalipsis el evangelio completo, para que a los que nosotros le anunciemos el evangelio, ellos no cometan errores como lo cometieron aquellos discípulos que no sabían que existía el Espíritu Santo. Y para usted que me escucha el día de hoy, que a lo mejor o tiene un evangelio incompleto o no lo tiene. El apóstol Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveras en él, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, ustedes son salvos. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por nuestros pecados. Escucha esto, si tú no tienes este mensaje. Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras. Esto que te estoy diciendo es algo que la Biblia nos dice. Cristo murió por pecadores. Cristo murió en una cruz por tus pecados, conforme a las Escrituras. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es un evangelio bíblico, una buena noticia que está en la Escritura, que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Pero quiero concluir con esto. Tú que me estás escuchando que no eres creyente. Hechos capítulo 13, verso 38 al 41. Dice esto: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio del Señor Jesucristo se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Puedes creer que Cristo puede perdonar tus pecados? ¿Que te has intentado hacer cosas buenas y no has logrado cambiar? Pues no puedes, porque la ley nos lleva al pecado generalmente. Pecamos, pero en Cristo fuimos justificados. Mira pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desesperad. Desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os contare. ¿Qué requiere hacer el ser humano? ¿Qué requieres hacer tú si no tienes un evangelio completo? Para que el evangelio esté completo, necesitas tu arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Tendrás que hoy confesarle algún pecado delante de Dios? Confesémoslo delante de Él para que tus pecados sean perdonados. Y puedas ahora, a través de las Escrituras, empezar desde Génesis a Apocalipsis, 66 libros que nos van a hablar de un evangelio completo para que lo transmitamos a otros. A Dios sea la gloria por bendecirnos. Oremos. Te damos gracias en esta tarde por bendecirnos. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Gracias por tu palabra y por esta serie de compartir un evangelio bíblico. Hoy vimos la realidad actual. Hoy vemos cómo creyentes están creyendo en cosas muy raras. Están diciendo cosas muy raras. ¿Y por qué? Porque su evangelio ha llegado de manera incompleta. Ayúdanos, por favor, a tener el evangelio completo para aquellos que los veamos, poderlos instruir
coloca en el corazón de ellos para que se dejen instruir. Y para aquellos que hoy nos están escuchando, pedimos que la gracia del Señor les bendiga, puedan venir en arrepentimiento al creer que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y pronto volverá. Permite que puedan entregar su vida a Cristo para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.